La medicina moderna nos ha enseñado a confiar en la pulcritud de los hospitales, en el brillo del acero quirúrgico y en la precisión de los láseres. Pero la historia que vamos a desenterrar hoy no comienza en un quirófano inmaculado, sino en el caos sucio de un cajón de cocina cualquiera. El instrumento que protagoniza esta pesadilla no fue diseñado para salvar vidas, sino para romper bloques de hielo en los cócteles de la alta sociedad. Quiero que imagines por un segundo esa sensación metálica y fría. No estás dormido. El doctor no te ha administrado anestesia general porque, según él, no la necesitas. Simplemente te ha aturdido con una serie de violentas descargas eléctricas que te mantienen en un limbo entre la conciencia y el desmayo. Eres incapaz de moverte, pero tu cerebro sigue registrando cada detalle cuando el metal se desliza por debajo de tu párpado, buscando el camino más corto hacia tu mente. Entonces escuchas el golpe, un crujido seco, similar al de una rama rompiéndose, que retumba dentro de tu propia cabeza cuando el hueso cede. Y ahí, con el instrumento alojado profundamente en tu lóbulo frontal, el hombre que tienes encima comienza a mover su muñeca con la casualidad de quien bate un huevo para el desayuno. Ese movimiento de izquierda a derecha no solo está cortando tejido cerebral, está cercenando quién eres, borrando tus recuerdos, tus miedos y tu propia alma. Este hombre, al que miles llamaron Salvador antes de llamarlo monstruo, fue el Dr. Walter Freeman, y bienvenidos a la carnicería médica más aceptada del siglo XX. Para comprender cómo la humanidad permitió tal atrocidad, no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Tenemos que descender primero al infierno que vivían los enfermos mentales en 1940. En aquella época, recibir un diagnóstico de esquizofrenia, depresión severa o ansiedad no era el inicio de un tratamiento, sino una sentencia de muerte en vida. Los manicomios estatales no funcionaban como hospitales, sino como verdaderos almacenes de carne humana, donde la dignidad se perdía en el momento en que cruzabas el umbral. Las familias, desesperadas y aterrorizadas, entregaban a sus seres queridos a instituciones desbordadas donde el olor a orina y podredumbre impregnaba las paredes. Allí, miles de personas vivían hacinadas, desnudas y olvidadas, a veces encadenadas a los radiadores o golpeándose la cabeza contra el muro en un bucle de sufrimiento infinito que nadie sabía cómo detener. Era un escenario de tal desesperanza que la muerte parecía una opción piadosa. Fue en medio de esta oscuridad absoluta donde emergió la figura de Walter Freeman. Es crucial entender que él no se veía a sí mismo como un villano. Al contrario, era un neurólogo brillante, un aristócrata de la medicina con un ego desmedido que miró ese abismo de sufrimiento y se convenció de que él era el único capaz de cerrarlo. Sin embargo, Freeman tenía un defecto fatal. Carecía de la paciencia necesaria para la cirugía tradicional. Despreciaba los procedimientos lentos y meticulosos, obsesionándose con encontrar una bala mágica, una cura rápida y barata que pudiera aplicarse en masa. Su inspiración llegó de una técnica brutal llamada leucotomía, que consistía en taladrar el cráneo para cortar conexiones cerebrales, pero incluso eso le parecía demasiado complejo. Un día, mientras estaba en su propia cocina, su mirada se posó accidentalmente sobre el picahielos que usaba para sus bebidas. Al sostenerlo y probar su punta afilada, tuvo una epifanía macabra que cambiaría la historia para siempre. Se dio cuenta de que no necesitaba taladros ni sierras, porque los ojos eran la puerta trasera que la naturaleza había dejado abierta hacia el cerebro humano. En ese instante de terrible creatividad, nació la lobotomía transorbital, y el horror se disfrazó de medicina. Si el infierno de los manicomios fue el combustible de Freeman, la ambición de una familia poderosa fue la chispa que detonó su ascenso a la fama. Y aquí es donde nuestra historia cobra un nombre y un rostro que quizás reconozcas. Hablamos de los Kennedy, la realeza política de Estados Unidos. Pero no vamos a hablar de John, el futuro presidente, sino de Rosemary, la hermana que la historia intentó borrar. Rosemary era una joven vibrante de 23 años,
con una sonrisa capaz de iluminar una habitación y un diario lleno de sueños sobre bailes, vestidos y viajes a Londres. Sin embargo, para su padre, el implacable Joseph Kennedy, Rosemary era un problema. Había nacido con una leve discapacidad intelectual y, a medida que crecía, mostraba cambios de humor y una rebeldía propia de su edad que aterraba a su padre. En su mente calculadora, una hija incontrolable podía manchar la imagen perfecta que necesitaba para lanzar la carrera política de sus hijos varones. Buscaba una solución discreta, y Freeman apareció como un vendedor de milagros. Imagina la escena en 1941. Rosemary no fue llevada a un hospital psiquiátrico lúgubre, sino a un centro médico respetable, confiando ciegamente en que su padre solo quería ayudarla. No sabía que esa mañana sería la última vez que sería ella misma. Freeman, con su arrogancia habitual, aseguró que el procedimiento calmaría sus agresivos cambios de humor. La acostaron en la camilla, la sujetaron con correas de cuero y, manteniéndola despierta, comenzaron. Este es el momento más escalofriante de toda la carrera de Freeman. Mientras introducía el instrumento y comenzaba a cortar las conexiones de su lóbulo frontal, le pidió a Rosemary que recitara oraciones y cantara canciones populares, no para entretenerla, sino para medir cuánto daño estaba haciendo. Rosemary comenzó a cantar God Bless America, con voz clara y dulce. El doctor cortó un poco más. La voz de Rosemary empezó a titubear. Cortó otro poco. Las frases se volvieron incoherentes. Un último movimiento de muñeca, y el silencio llenó la habitación. La joven llena de vida, que amaba las fiestas y escribía cartas a sus amigos, había desaparecido instantáneamente. En la camilla quedó una persona con la capacidad mental de un niño de 2 años, incapaz de caminar, hablar o controlar sus esfínteres. Rosemary Kennedy pasó el resto de su vida oculta en una institución, mirando paredes vacías, pagando el precio de la arrogancia de un médico y la ambición de un padre. Pero para Freeman, esto no fue un fracaso. Fue simplemente un daño colateral en su cruzada por salvar al mundo. Cualquier otro médico, tras ver cómo había destruido la vida de una joven sana, habría tirado el bisturí y renunciado a su licencia. Pero Walter Freeman no era cualquier médico. Era un evangelista de su propia locura. Convencido de que su método era la salvación de la humanidad, decidió que los hospitales le quedaban chicos. Necesitaba llevar su milagro a cada rincón de Estados Unidos. Así nació una de las imágenes más grotescas del siglo XX, el lobotomóvil. Freeman compró una furgoneta camper, la equipó con sus picahielos, sus martillos y una máquina de electroshock portátil, y se lanzó a la carretera como un feriante macabro. Viajaba de pueblo en pueblo, visitando asilos rurales y hospitales olvidados donde los directores, desesperados por la superpoblación de pacientes, lo recibían como un mesías. Lo que sucedía en esas visitas desafía toda lógica médica. Freeman dejó de preocuparse por la esterilización o los protocolos. Operaba sin guantes, sin mascarilla. A veces ni siquiera se lavaba las manos entre un paciente y otro. Hay relatos de enfermeras que se desmayaban al ver cómo operaba a 25 personas en una sola tarde, una tras otra, como una cadena de montaje en una fábrica de carne. Se convirtió en un espectáculo. A Freeman le encantaba la audiencia. Invitaba a periodistas y estudiantes a mirar, y a veces, en un alarde de ego repugnante, operaba a 2 pacientes al mismo tiempo, uno con cada mano, martillando ambos picayelos simultáneamente para impresionar a la galería. En un momento dado, se detuvo en medio de una operación para posar para una foto, y el instrumento se deslizó demasiado profundo, matando al paciente en el acto. Freeman simplemente se encogió de hombros y pasó al siguiente. Para él, esas personas ya estaban muertas antes de que él llegara. Cualquier cosa era mejor que su locura.
incluso la muerte o el estado vegetal. Hasta ahora, hemos hablado de manicomios infernales y adultos desesperados. Pero a medida que la fama de Freeman crecía, su brújula moral se desintegraba. Empezó a creer que su picayelos no era solo para los locos incurables, sino para cualquiera que fuera diferente. Y aquí entra en escena Howard Dolly, un niño de apenas 12 años. Howard no escuchaba voces, no tenía alucinaciones, no era violento. Era simplemente un niño travieso, ruidoso y rebelde, como cualquier preadolescente. Pero tenía la desgracia de vivir con una madrastra que lo odiaba. Lou Dolly, obsesionada con la obediencia absoluta, llevó al niño a la consulta de Freeman no porque estuviera enfermo, sino porque le molestaba. Las notas del propio Freeman sobre este caso son un testimonio del horror burocrático. La madrastra se quejaba de que Howard no quería comer sus verduras, dejaba la ropa tirada y soñaba despierto. En cualquier otro lugar, eso se llama niñez. Para Freeman fue un diagnóstico: esquizofrenia infantil. Sin consultar al padre biológico y sin una sola prueba médica real, programó la operación. Imagina a Howard, un niño pequeño y asustado, entrando en un hospital de California una mañana de diciembre de 1960. No sabía por qué estaba allí. Nadie se despidió de él. Simplemente lo subieron a una camilla, le aplicaron los electroshocks hasta que su pequeño cuerpo dejó de convulsionar y Freeman insertó el metal en sus cuencas oculares. Le robó su infancia, le robó su chispa y le dejó un vacío emocional con el que tendría que luchar el resto de sus días. Howard sobrevivió, sí, pero despertó en un mundo gris, sintiendo que le faltaba una pieza de su alma que nunca supo nombrar hasta décadas después. Pero ningún imperio del terror dura para siempre. A mediados de los años 50, apareció un nuevo jugador en el tablero que haría obsoleto el picayelos de Freeman: la toracina, la primera pastilla antipsicótica. De repente, ya no hacía falta destruir el cerebro para calmar a un paciente. Bastaba con una píldora química. El mundo de la medicina empezó a despertar de su trance. Los hospitales cerraron sus puertas al lobotomóvil. Los colegas que antes lo aplaudían ahora cruzaban la acera para evitarlo. Pero Freeman, cegado por su propia arrogancia, se negó a soltar el martillo. Se volvió un paria, persiguiendo a antiguos pacientes para demostrar que estaban bien, operando en moteles baratos a cualquiera que quisiera escucharle. El final llegó en 1967, de la manera más fría posible. Una de sus pacientes, Helen Mortensen, murió en la camilla durante su tercera lobotomía. Freeman, el hombre que había mutilado a más de 3.500 personas, finalmente perdió su licencia médica. Se retiró a viajar por el país en su furgoneta, solo y amargado, hasta que un cáncer se lo llevó a la tumba, convencido hasta el último suspiro de que él era un héroe incomprendido. Y así fue que 3.500 personas entraron siendo humanos y salieron siendo fantasmas. Y todo ocurrió bajo la luz del sol, con el aplauso de la gente. Freeman ya no está. Su furgoneta se oxidó y sus picayelos se guardaron. Pero no te confundas, la idea no murió con él. Siempre habrá alguien ahí fuera convencido de que sabe lo que es mejor para ti. Alguien dispuesto a romperte para arreglarte. Quizás hoy no usen un martillo. Quizás usen una pastilla, una pantalla o una ideología. Pero el objetivo es el mismo: que dejes de ser tú para ser de ellos. Si tienes el estómago para seguir descubriendo lo que la historia intenta esconder, y si quieres mirar a los monstruos a la cara en lugar de ignorarlos, suscríbete a este canal. Aquí no damos finales felices, aquí contamos la verdad. Cierra los ojos, si te atreves. Buenas noches.